Smart Dust, estaba tumbado en la cama de mi habitación curioseando los videos del móvil. Volví de trabajar, me duché y no tenía ganas ni de cenar después de ir abrazado en el tren con desconocidos. Creo que soy un soltero transexual, ya que me encanta estar abrazado a quien sea en el tren. Espero que los estados o las ciudades no pongan más trenes y tengamos el mínimo de vagones. Ese olor a podrido de alcantarilla, a líquido sudoroso de sobacos ordeñados y mezclados con desodorante durante el día, al pescado en descomposición de los genitales, me atraían como feromonas al abrazo de tales seres en busca de cariño. Lo curioso es que nadie tenía ninguna incomodidad ante la situación, y no había preferencias. Eso sí, solo ganas de llegar a casa cuanto antes. Mi piso estaba desatendido, sucio, desordenado, ya que solo iba prácticamente a dormir. Trabajaba fuera, comía fuera, los fines de semana comía en casa de mis padres. No perdía apenas un minuto y solo quería descansar o tener una vida social. Viendo los videos me relajaba y me permitía no pensar en nada, solo risas o curiosidades absurdas. De repente, vi como partículas de polvo volaban alrededor mi mano. Las intentaba alcanzar, pero parecía que huían de mí, cambiaban de dirección. Encendí la luz de mi móvil para seguir una partícula de estas, y al parecer aceleré su huida. Era curioso la observación de estos elementos de polvo. Algunos veías claramente que eran pequeños y los procedentes de la industria textil. Otros eran como partículas irregulares y otras eran más redondas. Algunas parecían que reflejaban la luz, pero me llamó la atención varias partículas, que parecía que tenían un comportamiento inteligente. Se acercaban a mí, incluso se pegaban a mi cuerpo sin que las percibiera. Como mucho era un cosquilleo, si las intentaba coger o aplastar. Huían a velocidades hipersónicas haciendo zigzags, de manera que se perdían de vista rápidamente. En el trabajo apenas hablaba con un compañero que era un poco friki introvertido. Se sentaba conmigo para comer y apenas decía hola, y se ponía a tragar, desde el primer plato hasta el postre, sin intercambiar palabra. Me gustaba hablar y parecía que ni siquiera me escuchaba. Nadie se quería sentar con él, pero tampoco conmigo. Mi problema era que parecía que intimidaba a las personas. Los miraba a los ojos y parecía que les reflejaba sus imperfecciones. Yo estaba a gusto con Mike, un chico inglés. Me servía para practicar un poco mi inglés. También supongo que, al no ser de su habla nativa, conmigo podía comer y poco más. Ese día no sabía de qué hablarle, y le expliqué de lo que hacía al llegar a casa, y le comenté lo de las partículas de polvo. De repente, y por primera vez, levantó su cabeza del plato, mirándome con sus gafas clásicas tipo cobra de 7 dioptrías. Me dijo, Smart Dust. ¿Polvo inteligente?, me preguntaba yo. Le empecé a hacer preguntas que era el Smart Dust, y de repente acabó con su postre y se levantó de la mesa como con prisa. Sí, a veces parecía ese chico un robot, pero bueno, me dio algo por lo que buscar en mi juego de entretenimiento de solterón. Volviendo a casa me encontré en la estación unos compañeros y me dijeron de tomar algo y cenar. Antes de llegar a casa, les dije que vale y fuimos abrazados en el tren. Tuve suerte que me tocó una compañera que me hacía tilín. Incluso me gustaba su olor después de todo el día trabajando. Hicimos unas cervezas por el barrio antes de ir a casa y después cenamos en un japonés. Acabamos tomando sake y nos animamos a ir a un bar musical que tenía una pequeña pista de baile clandestina en el sótano. Con unos gin tonics acabé abrazado a mi compañera. Me gusta tu olor corporal, me dijo ella. Ja ja ja, pues a mí mucho el tuyo. Deben haber actuado las feromonas, le dije sin parar de reír. Nos besamos y nos miramos y miramos alrededor. Nos habían visto los otros 4 compañeros, pero vi que nosotros éramos los últimos por emparejar. Nos acompañamos a nuestras casas y le acompañé a ella a la suya. Nos volvimos a besar y dijimos de ir quedando. Creo que fue un flechazo, pero esperaba no perder la ilusión y quería ir poco a poco. Los palos amorosos nos van incrustando capas de coraza, y con el COVID parecíamos autómatas programables. Cuando llegué a casa, dejé las llaves en el mueble del recibidor y después me lo llevé por delante. Me empezaba a dar vueltas la cabeza y me caí con el mueble del recibidor. Me desperté en mi cama, eran las 9:32 y ya llegaba tarde a la oficina. Debía haber llegado a las 9. Si cogía el tren llegaría sobre las 10:30, pero estaba con una
resaca que no levantaba cabeza. Mi compañera me escribió y me dijo que estaba fatal, y dijo que no se encontraba bien al jefe. Yo emití el mismo comunicado con la esperanza que no se diese cuenta mi jefa. Menos mal que estábamos en diferentes departamentos, pensaba. Estaba hecho polvo. Me hubiese gustado haber ido a trabajar, me fustigaba por mi problema con la bebida. Por suerte fue un desinhibidor para lanzarme a Ángela, mi compañera, pero las consecuencias eran nefastas. Estaba desnudo en mi cama, sin fuerzas ni para mirar el móvil. No podía dormir por el dolor de cabeza. Vomitando en el lavabo, la luz me deslumbraba. Empecé a mirar las motas de polvo. Smart Dust, jajaja. Me reía en mi dolor. Veía la cara de Mike mirándome fijamente y diciéndome Smart Dust. Había muchos artículos en la red que hablaban de que sería una tecnología en el futuro de la humanidad. Micropartículas con inteligencia artificial para ayudarnos o destruirnos, quién sabe. Smart Dust, volví a decir intentando seguir con un dedo a una de ellas, que escapaba con facilidad. Pero algo no iba bien. Mi jefa me escribió un WhatsApp no muy alentador de mi continuidad en la empresa. No estaba contenta conmigo por lo que ya no podía fallar. Eso me hizo sumergir en una situación peor junto con la resaca que llevaba encima. Le pedí disculpas y le dije que si estaba mejor iría por la tarde y recuperaría las horas. Seguí mirando las partículas de polvo y empecé a ver algo que no era normal. Se estaban unificando en un gran orbe. Me dio miedo, pero mi curiosidad era mayor. Pensé que había descubierto una nueva ley de la cuántica o de los sistemas complejos de las partículas de polvo. Quizá había descubierto el gravitón sin necesidad de tener un acelerador de partículas. O simplemente era energía estática de un piso tan sucio. Pero todo cambió cuando ese orbe tenía el tamaño de mi cabeza y se abalanzó sobre mí. Todas esas partículas entraron por todos mis orificios corporales e incluso se extendió por la piel. Empecé a gritar y no podía respirar bien. Me desvanecí. Golpeaban insistentemente a la puerta. Desperté. Tenía la sensación de haber dormido días. Tenía una energía y una vitalidad como nunca. Ya no tenía resaca. Todavía estaba desnudo y fui a lavarme la cara al lavabo. Mi sorpresa fue cuando me miré en el espejo y volvía a tener pelo. Mi cuerpo había cambiado. Me veía perfectamente y no llevaba mis gafas. Tenía unas abdominales de ensueño. Parecía que había rejuvenecido 10 años. Me puse un albornoz y fui a abrir la puerta. Era Ángela. Entró sin apenas hablar. Cerré la puerta y me abrazó. Nos besamos. Estaba preocupada. Marcos, ¿has visto los mensajes? Me dijo suponiendo que no. Pues no, vamos a ver. Le dije esperando malas noticias. Estaba despedido. Llevaba sin ir a la oficina 3 días. Tienes pelo. Vaya cuerpo, ese no era el del otro día o no me fijé bien. Wow. ¿Fuiste a Turquía a hacerte un trasplante capilar? Me dijo para intentarme justificar. Me ha pasado algo extraño, pero creo que necesito asimilarlo, le dije llevándomela a la cama. Me habían despedido y ¿qué iba a hacer? Disfrutar del momento. Intentaría buscar otro trabajo. Quizá era mejor para los dos no estar en la misma empresa. Por suerte vivíamos en el barrio y nos podríamos ir viendo y los fines de semana igual tendrían mejor panorama que mis solitarios momentos. Arreglé los papeles de mi despido. Me reservé para más tarde resolver el encuentro con el orbe de polvo. En la oficina todos estaban mirando mi aspecto. Qué bien se le ve y feliz, decían algunas excompañeras. Es mío. No os tiréis encima, lobas, les decía Ángela. Cuando salí de la firma del acuerdo, me encontré con Mike. Smart Dust, me dijo mirándome con sus gafas de alta graduación. Sí, tendré que investigar, le dije en inglés. Me dio una palmada en la espalda y me deseó buena suerte. Puede que supiese más de lo que pensaba. Cogí mi caja de cartón como en las pelis americanas y recogí mis cosas. Me despedí de todos con la mano y allá estaba ella, apoyada en el umbral de la puerta entre lágrimas. La caja se cayó al suelo y hizo un gran estruendo. Ángela me abrazó y nos besamos. La gente se puso alrededor nuestro y nos empezó a corear. Mi ex jefa pasó por allá y se tuvo que ir indignada. A Ángela no le importaba lo que pasaría con ella en la empresa. Tenía un buen jefe por lo que no tenía nada que temer. Además, rivalizaba bastante con mi ex jefa. Nos reímos los dos al ver tal espectáculo que ocasionamos, y les enviamos besos a todos. Volví a recoger mi malograda caja y fui al coche a meterla en el maletero. Una vez iba a subir a mi coche. Miré el edificio de las oficinas por última vez tras 8 años. Vi a Mike mirándome con cara seria desde la ventana con sus gafas brillantes.
antes. Me hizo un gesto de despedida con su brazo derecho. Le devolví el saludo y me metí en el coche esperanzado de no tener mucha caravana para llegar a casa. Antes de subir a casa, me fui a comprar un helado de turrón Sixona para enterrar mis penas, una botella de cava y unos bombones por si venía mi dulce amor a cenar. Nunca pensé que un despido laboral me diese una inmensa felicidad. Encima, cuando salí del coche, un amigo del sector de la programación me llamó para hacer una entrevista en una empresa de consultoría. No tenía mala pinta, sería un suma y sigue, pero eso ya el lunes, cuando empezara a arreglar los papeles del paro por si la suerte no fuese tan inmediata. Abrí la puerta de mi hogar y tiré las llaves en el recibidor. El señor zancadillas a traición. La luz entraba por las rendijas que dejaban las persianas cerradas. Se podía ver el haz de luz con el polvo proyectado como un láser. Este fin de semana tocaría hacer la limpieza anual del piso de soltero. Cuando llegué al comedor tenía ganas de ponerme las zapatillas y saltar el lomo del sofá con mi helado y ver cualquier cosa para entretenerme. Esperaba que Ángela me llamara para quedar, pero no podía estar ansioso y empezar a tener una dependencia ilusoria. Encendí la tele y había algo que se empezaba a formar delante de mí. Una bolita de polvo quedaba suspendida en el aire. Se iba haciendo más grande, alimentada por líneas de polvo que se concentraban en la bola polvorienta. Me quedé clavado en el sillón de nuevo. Parecía que era real. No podía gritar del miedo que tenía encima. Una vez la esfera alcanzó el tamaño de una lavadora, empezó a formarse una especie de humanoide. Me puse de pie para mostrar mi tamaño como si me enfrentara a un oso. Esa cosa me imitaba y hacía los movimientos que hacía yo. Pasó de un color beige arenoso a un color negro metálico. Empecé a hacer bailes al ver su imitación y seguía mis pasos. Entré en un estado de histeria y empecé a reír a carcajadas. Pero la cosa se detuvo y se quedó quieta observándome. Me quedé mirando como que me iba a sentar el golpe de gracia al detener el juego. Fue a por mí y entró en mi cuerpo. Caí desmayado con una última imagen de ver todos esos granos de polvo negro a mi alrededor y entrando por todos los orificios de mi cuerpo. Allá estaba estirado en el suelo, mirando hacia abajo, totalmente desnudo. Logré abrir mis ojos y veía mi brazo delante de mí. Era un brazo metálico y maleable como el mercurio. Me puse en posición supina y vi mis manos. No parecía encontrarme mal, no tenía ninguna lesión. Tenía una gran sensación de bienestar y energéticamente me encontraba genial. Pronto di un bote desde el suelo como un bailarín de breakdance y me puse en pie. Sentía que podía volar, podía controlar mi cuerpo y desarrollar estructuras. Unas alas grandes parecidas a un murciélago salieron de mi espalda. Al intentar batirlas, tiré unas cuantas copas y libros que tenía en un armario. Logré levitar en el aire, era maravilloso. De repente pude guardar de nuevo las alas que se disolvieron en mi espalda. Me miré en el espejo del baño y era un ser metálico oscuro, tenía unos ojos blancos. Veía perfectamente en la oscuridad. Mi físico era una máquina perfecta. Me miré de nuevo en el espejo y deseé volver a mi apariencia normal. Y volví a verme como un ser humano. Me miré de nuevo y pedí ser esa sombra metálica y volví a ser ese personaje. Me miré y me pregunté si podía ser invisible. Era increíble, no podía verme. La luz pasaba a través de mí. Se reflejaba de manera que se podía ver lo que había detrás de mi cuerpo. Había entrado en simbiosis con una especie de polvo inteligente, que había conectado con mi cerebro y todas mis nerviaciones y órganos corporales. Shadowman, supongo. Me bauticé a mí mismo. La humanidad había entrado en una nueva era. ¿Había más seres como yo? ¿Qué se pretendía con esta asociación? ¿Quién era el inventor de todo esto? Tengo muchas preguntas que contestar, pero tengo que ver cómo debo vivir mi vida ahora.